para ellos es un número, pero para nosotros es el drama de nuestra vida. Los chicos pues también se llevaron, bueno, llevan con un trauma, pues porque ver morir a un amigo tampoco es... Pasamos por el paso habilitado. Si tú me obligas a pasar por aquí, solo te pido que me des seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más a Informe Valladolid. Lo acaban de escuchar. Son las palabras de familiares y amigos de Diego, el joven que murió hace 5 años tras ser arrollado por un tren. Fue en el paso a nivel de Matapozuelos. En el pueblo pedían eliminarlo porque era peligroso, una lucha que se ha intensificado desde el fatal accidente. Ahora Adif ha anunciado que licita las obras para suprimirlo y construir un paso elevado. Y esta semana aquí en Valladolid ha sido una semana de concentraciones. Por ejemplo, lo veíamos este miércoles cuando cientos de vallisoletanos salían a la calle para reivindicar una jornada laboral de 37 horas y media. Con banderas, altavoces, tambores y dulzainas recorrían el centro de Valladolid con motivo del 1 de mayo. Se convocaron 2 manifestaciones, pero la más multitudinaria, la organizada por UGT y Comisiones Obreras, que como ven estuvo encabezada por la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo. Pero también se han manifestado esta semana los trabajadores del Centro de Menores Zambrana. Esta vez lo hicieron ante las puertas del Parlamento Regional. Siguen pidiendo al Gobierno de la Junta que se cumplan los servicios mínimos mientras se resuelve la nueva licitación del contrato con otra adjudicataria. Aseguran que acuden con miedo a su puesto de trabajo. Y ese día, a la misma hora, se concentraban también miembros de la plataforma de atención primaria Amnistía Internacional. En este caso, para reclamar más presupuesto para la atención primaria en Castilla y León. Aseguran que desde la bajada de presupuestos en la crisis de 2008 no se ha vuelto a los niveles que había en esos años. También han recordado al consejero de Sanidad que cumpla su promesa de que se destine el 20% del presupuesto sanitario a la atención primaria. Nos encontramos en un momento clave en el que la libertad de prensa se enfrenta a la desinformación, la mala praxis, el señalamiento a periodistas. Así que para hablar de todo esto y arrojar un poco más de luz a este asunto, hoy tendremos con nosotros en nuestro plató a Óscar Sánchez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Pero antes de hablar con él, como siempre, tenemos otros asuntos que son de actualidad, porque lo veían al principio. Se cumplen 5 años del fallecimiento de Diego, el joven vallisoletano que fue arrollado por un tren en el apeadero de Matapozuelos, un punto seguro, conocido y polémico por su falta de visibilidad. Ahora familiares y amigos encuentran algo de consuelo en este asunto porque Adif ya ha licitado las obras para suprimir este paso. Este mes de mayo se cumplen 5 años del accidente. Nuestro hijo Diego y hermano falleció en esta estación apeadero. 20 años tenía Diego. Él venía con sus amigos de la universidad, venían de haber estado aquí unas horas disfrutando y tal, y se iban para Valladolid, a su tren de Valladolid, con el tiempo suficiente, casi 20 minutos, para coger el tren. Tenían que cruzar las vías y cruzaron por un único paso posible. Pasamos por el paso habilitado. Si tú me obligas a pasar por aquí, solo te pido que me des seguridad. Ese tren tardaba 2 segundos en venir hasta el apeadero. Ya habíamos cruzado, pero que nos podía haber pasado también a nosotras. El joven falleció arrollado por un Intercity que viajaba de Salamanca a Barcelona. Incluso un semáforo ahí en rojo, con eso ya valía. O sea, con que hubiera un semáforo ahí y si ves que está en rojo, pues no pasas, pues ya con eso valía. Un infortunio que explican no debería haber ocurrido si esta estación de Matapozuelos hubiera contado con el mantenimiento y medidas de seguridad adecuadas. No funcionó la megafonía, llevaba 16 días sin funcionar. Como mucho 1 hora tiene que estar arreglado, con el peligro que hay. Y llevaba 16 días. En España, en un siglo XXI, es una vergüenza. Es una vergüenza que pierda un chico una vida ahí, cuando está haciendo lo correcto, está pasando por donde tiene que pasar. Por 8 chicos que están estudiando en la universidad, que son sensatos todos, pues si oyen, tren sin parada, extremen las precauciones, no crucen la vía, con el tiempo que llevaban, hubiesen esperado al borde de la vía para cruzar, porque les sobraba tiempo para coger su tren. Pero bueno. Quiero que quede muy claro que solo ese tren tardaba 2 segundos en venir hasta el apeadero. Nosotros no pasamos corriendo, nosotros gritamos su nombre cuando él ya estaba. Para que os hagáis una idea, yo creía que él había pasado. Hasta ese es el punto, de lo rápido que venía ese tren,
no les dio tiempo a cruzar. Ese tren no pitó, ese tren no paró, ese tren no había ni una luz, no había ni un semáforo en rojo, ni una barrera que se bajase que indicaba que no podía pasar. Durante todo este tiempo no han dejado de venir hasta este punto. Y todo sigue igual, no ha cambiado nada. El único vestigio de que ha pasado algo pues son las flores que ponemos aquí. Pensamos que a lo mejor esas flores han servido para evitar algún accidente. La gente al verlo dirán, aquí pasa algo. Ha sido 5 años muy duros porque veníamos aquí a dejar las flores, lo que fuera, y siempre ha habido trenes que no avisaban, veíamos que, pues eso, que iba mal también la megafonía. Está denunciado por lo penal, la jueza de Medina lo desestimó porque le echó la culpa al muerto, como siempre hacen aquí. Si no es al muerto es al maquinista. Luego lo hemos llevado al contencioso y ahora están en la Audiencia Nacional. Tampoco han dejado de luchar para honrar la memoria de su hijo, hermano y amigo. Es una persona inocente, fue una víctima de lo que pasó aquí y nosotros como amigos y presentes en ese momento sentimos muchísima rabia y muchísima impotencia cuando hay sentencias que le intentan echar la culpa simplemente por el hecho de ser joven. Diego era una persona que nunca había dado ningún problema de nada y luego además era muy sensato, excesivamente sensato para la edad que tenía. Ahora DIF ha anunciado que construirá un paso elevado para que los viajeros no tengan que cruzar el andén caminando por encima de las vías. Es duro pues ver que no vale de nada, que la muerte de tu hermano no ha servido para que cambie. Hasta ahora mismo que era ya así, parece que por fin van a hacer algo, pero que ha sido muy largo. Una mejora que para ellos llega tarde. El daño no se puede reparar. Un chico de 20 años, con toda su vida por delante, cualquier persona que tenga un accidente no es normal que por negligencia, dejadez de Adif, ocurran estas cosas. Eso sí, se sienten algo más reconfortados. Te hacen descansar un poco, porque si encima de que tu hijo no tiene nada que ver, que es una víctima total y que ha perdido lo más preciado que tenemos todos, que es la vida, y le están diciendo que el culpable es él cuando no es él, pues es que te acrecienta el dolor que tienes. La construcción de una plataforma en altura es una petición muy demandada desde el propio municipio. Muchas veces, que yo he sido durante muchísimos años usuario, pues es complicado y aun teniendo mucho cuidado, pues bueno, creo que demasiado pocos accidentes o demasiado pocas muertes ha habido con la peligrosidad que tiene el apeadero de Matapozuelos. Ahora tenemos una oportunidad, esos ansiados fondos europeos. Se estima que habrá que esperar un año desde que comience la intervención para que esta imagen no vuelva a repetirse. La Fundación La Caixa puso en marcha un proyecto experimental, espacios infantiles 0-3 años para ayudar a familias en situaciones de vulnerabilidad en la crianza de sus hijos. Tal ha sido el buen resultado que se ha implantado en la Fundación Juan Soñador. Ahora atienden a medio centenar de familiares y ya hay lista de espera. Natija llega al aula con su hija. En las próximas 2 horas recibirá información y asesoramiento. Aprendo mucho aquí. Como ella, otras 49 madres participan en este proyecto que busca ayudar a estas familias en un momento tan importante como son los primeros años de sus hijos. Ser madre no es, digamos, estar embarazada 9 meses y hasta tienes el niño. Ser madre tiene mucho significado, tiene mucho trabajo. La lactancia, el embarazo. Nos hemos adentrado un poquito más en embarazo, posparto, lactancia, las mamás que ya tienen niños más grandes, rabietas, escolarización, uso de pantallas. Yo me voy mejorando día a día con mis niños, cada vez cojo aquí algo de información nueva. Sí que las veo muchas veces un manejo en ciertos elementos que ellos me pedían que no tenían. Y los más pequeños salen de su entorno habitual para seguir explorando nuevos mundos. Aquí se relaciona con otros niños, aprende cosas de los otros niños, tiene que compartir. Le sacamos de otro entorno totalmente diferente y aquí aparte están con sus madres y si vienen con los papás también. Entonces al final eso en la escuela infantil en muchas ocasiones no se puede hacer de continuo. Importante para los más pequeños, pero sobre todo para sus madres. Pues necesitan una red, una tribu, un espacio en el que ellas puedan sentirse acogidas, hablar sin tapujos y sin estar pendiente de lo que voy a decir va a sentar mal a alguien, me tengo que callar esto porque mi cuñada, mi tío, mi marido me puede decir algo. Entonces, bueno, es un poquito ese espacio de sostén y de libertad de palabra.
Este proyecto nació el año pasado de forma experimental. Tras los buenos resultados, la Fundación Juan Soñador lo implantó en el barrio de Pajarillos. Porque es un barrio que está un poquito alejado del centro, ¿no? Hay una barrera, que son las vías del tren, que es una barrera que a muchos niveles dificulta a las personas el acceso a recursos de la ciudad, me da igual de cultura, de ocio o de cualquier cosa. Y es un barrio que mayoritariamente en el que viven familias donde, bueno, pues incluso a veces teniendo un empleo cuesta a veces llegar a fin de mes. Familias que quieren aprender algo más sobre la crianza de sus hijos. La educadora infantil y la trabajadora social trabajan mano a mano con la escuela infantil, el centro de salud y los CEAS para detectar problemas y darles el mejor asesoramiento posible. A lo mejor el centro de educación infantil ve un problema o prefiere abordar una situación, pero es más urgente otra. Entonces, bueno, se trata un poco de que todos vayamos y todas hacia el mismo sitio. 13 familias esperan ya para participar en este programa. Es uno de los retos pendientes, que este proyecto siga adelante y crezca. Esto no acaba a los 3 años, esto continúa. Entonces, bueno, que se siguiese dando ese refuerzo y ese sostén y ampliándolo a más familias si pudiésemos el día de mañana. Mientras tanto, siguen trabajando por ellos. Y ya está con nosotros aquí en nuestro plató Óscar Sánchez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Pues aquí estoy, encantado de estar con vosotros. Vamos a hablar, luego hablaba al principio del programa, de esa libertad de prensa, de esa desinformación, porque el periodismo es un bien común y así lo reza el título del informe de la UNESCO sobre la libertad de expresión y de medios, y además recuerda que esta profesión desempeña un papel crucial para promover un espacio cívico que goce de buena salud a partir de proporcionar información fidedigna y verificada. Sin embargo, lo contrario es lo que se está llevando la atención de los medios en los últimos años, esa desinformación, y es que ese interés en vez de por la información de calidad, pues está haciendo que precisamente lo que hacemos los periodistas esté en el punto de crítica. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Pues están pasando muchas cosas, la verdad. Bueno, lo primero, efectivamente, tienes toda la razón en que la libertad de expresión y la libertad de información son dos pilares de cualquier sociedad democrática y tenemos que defenderlos pues con todas las fuerzas, ¿no? Para que efectivamente los ciudadanos puedan tener acceso a una información de calidad. La propia Constitución española, además, cuando reconoce el derecho a la libertad de información, habla de información veraz. E información veraz es la que está contrastada. Y ahí es donde está un poco el kit de la cuestión, que bueno, desde hace unos años, con el auge de las redes sociales, con Internet 2.0, ya pues desde principios de siglo podemos decir, pues cada vez se ha ido haciendo más importante la desinformación, es decir, la circulación de informaciones que son o bien son falsas, totalmente, ¿no? Las llamadas fake news. Las llamadas fake news, o son por lo menos informaciones manipuladas, sesgadas, informaciones en las que a veces se suplanta incluso a los autores de determinadas declaraciones o se llega incluso a suplantar las imágenes y los sonidos con los deepfakes, ¿no? Y frente a esto, pues las sociedades democráticas tienen que reaccionar también de alguna manera. Tenemos que defender la libertad de expresión y de información, pero también tenemos que hacer algo para parar este flujo de desinformación porque está afectando gravemente a nuestras democracias. Sí, además lo veíamos estas semanas con esa carta del presidente, de Pedro Sánchez, en la que necesitaba esos 5 días de reflexión, precisamente también por los bulos que dice que se habían cometido contra su mujer. ¿Cómo se puede frenar esto? Porque al final esta era digital, es muy complicada regular todas los blogs, revistas, los medios digitales. ¿Cómo se podría? No sé si hay ya una ley que regule todo esto, porque son muchos los bulos que mucha gente en sus casas se comen, por decirlo así. Es muy difícil porque intentar regularlo sin que eso suponga una restricción inadmisible de la libertad de expresión, pues es complicado. Se ha intentado muchas cosas, ¿no? en muchos países, ¿no? Se ha intentado, por ejemplo, mejorar la aplicación de las normas, porque existen normas. Tenemos un código penal que castiga la injuria, la calumnia. Tenemos también una responsabilidad civil en los casos en los que se atenta contra el honor o contra la intimidad de las personas, pero la puesta en práctica de esas normas requiere normalmente procedimientos judiciales, y los procedimientos judiciales son garantistas y, por tanto, son lentos.
Y en la era de Internet, en la era de las redes sociales, pues intentar parar una información con un procedimiento judicial es bastante complicado, porque cuando el juez quiere empezar a intervenir, la información falsa pues ya ha circulado y ha llegado a todas partes, ¿no? Y además hay estudios que demuestran que las informaciones falsas o falsificadas circulan mucho más rápidamente y se expanden mucho más que las informaciones veraces y contrastadas. Entonces, bueno, pues podemos intentar mejorar la aplicación de las normas, podemos intentar, por ejemplo, centrarnos en cuáles son los mecanismos a través de los cuales se difunden las informaciones, por ejemplo, los mecanismos automatizados de difusión masiva, como pueden ser las redes de bots, o a veces los mecanismos que se utilizan de microsegmentación para hacerle llegar ciertos contenidos personalizados a las personas a través de las redes sociales. Yo creo que por ahí podrían ir algunas de las reacciones que se pueden hacer desde el ordenamiento jurídico. Claro, yo le quería preguntar, ¿cree que se necesita un régimen de mayor transparencia que requiera a las plataformas publicar los criterios, por ejemplo, que utiliza de ordenamiento, de priorización o de direccionamiento de los contenidos? Eso sin duda, sin duda. Eso es uno de los puntos más importantes, es decir, que los algoritmos que hacen que determinados contenidos se muestren a una persona y no se muestren a otra, es decir, los algoritmos de selección de los contenidos muchas veces son una caja negra, no sabemos por qué, ¿no? Y lo que sí que sucede muchas veces es que precisamente todos estos contenidos de desinformación o contenidos extremos de todo tipo, de discurso de odio, etcétera, pues venden más, hacen que estemos mucho más enganchados a las redes sociales o a las plataformas donde las personas comparten sus contenidos, y entonces las empresas priorizan ese tipo de contenidos porque lo que les interesa a ellas es que nosotros estemos más tiempo enganchados. Estamos en la economía de la atención y cuanto más tiempo estemos ahí, más atención prestaremos también a la publicidad, etcétera, etcétera. O sea, entonces, bueno, sí. Perdón, no quería interrumpirte. Continúe. Por eso digo que es muy importante lo que has dicho, ¿no? Que esos algoritmos sean más transparentes y estén más controlados es muy importante. En esa desinformación generalizada que venimos hablando, esa falta de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación y esa creciente presión sobre los periodistas ha llevado al bloque comunitario a intervenir con una nueva normativa. Se trata de la primera normativa de la Unión Europea para salvaguardar esa libertad de prensa. ¿Qué es lo que recoge? Hay varias normativas europeas ahora mismo en juego, ¿no? Bueno, ya teníamos antes para los medios, vamos a decir, tradicionales, los medios audiovisuales tradicionales, existía una directiva, ¿no? que los regulaba. Ahora a eso se le ha añadido, por una parte, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Bueno, la que nos interesa sobre todo a nosotros es la Ley de Servicios Digitales, que lo que hace es incrementar la responsabilidad de las compañías tecnológicas por los contenidos que son compartidos por terceros. Y ahí incluso se está discutiendo en estos momentos también un nuevo reglamento de publicidad y de segmentación de la publicidad política que puede afectar a las campañas electorales, a cómo se realizan las campañas electorales. No obstante, también reconoce que los periodistas están sometidos a la ley, que cualquier vulneración de derechos que se registre puede ser llevado hasta los tribunales o cualquier comportamiento irregular en la profesión. Yo le quería preguntar un poco hasta qué límite un periodista, por ejemplo, puede llegar a no desvelar su fuente. Por ejemplo, somos conocedores de que ha habido un asesinato y sabemos de primera mano quién ha sido el asesino, pero no podemos desvelar nuestra fuente. O sea, ¿hasta qué punto nosotros tenemos ese derecho a no revelar o a alguien que en algún momento nos pudiese llevar a los tribunales precisamente por ocultar información? ¿Cómo funciona? Esa es una pregunta muy importante. El secreto profesional está recogido en la Constitución española y también en las constituciones de otros países, ¿no? Sobre todo de los países europeos, ¿no? Y el secreto profesional lo que dice es que un periodista no puede ser obligado a revelar sus fuentes porque de esa forma se garantiza el flujo de información. Es decir, cuando la fuente está protegida, entonces es mucho más fácil que la información circule. Ahora bien, como cualquier otro derecho, ese derecho también puede tener límites. Y ese límite, tal y como está marcado en la jurisprudencia en España, está en las investigaciones judiciales sobre delitos graves.
Cuando un juez está investigando un delito muy grave, no estamos hablando de un delito cualquiera, ¿no?, sino de un delito muy grave, como puede ser terrorismo, un asesinato, delito de mucha importancia, y la información que está en manos de ese periodista es una información que puede ser vital para evitar que se cometan nuevos delitos o para esclarecer esos hechos, en esos casos se podría llegar a obligar al periodista a revelar sus fuentes, pero solamente en esos casos. El juez tiene que hacer una ponderación de derechos y tiene que ver exactamente en qué casos ese derecho al secreto profesional puede ceder. ¿Y qué protección legal tendría el periodista? En esos casos el periodista se vería obligado a revelar sus fuentes y si no lo hiciera, pues podría ser incluso perseguido por colaboración en el delito o por obstrucción a la justicia. Y en materia del otro lado, ¿no?, al final, si está protegiendo un terrorista o un asesino, ¿qué protección legal tiene si desvela esa fuente? ¿O no tiene ninguna? Como si desvela la fuente, ¿no? Si desvela la fuente, su protección legal es, digamos, que está cumpliendo con lo que le está diciendo el juez. Estamos hablando siempre de una investigación judicial en la que, pues, el periodista, pues, por el motivo que sea, tiene acceso a una información o tiene o una documentación, etcétera. Bueno, pues en esos casos el juez puede obligarle a enseñarla, pero solo, ya digo, cuando se trata de delitos muy graves, de investigación de delitos muy graves. Ha habido casos, por ejemplo, en los cuales jueces que estaban investigando una simple filtración del secreto de sumario llegaron a incautar teléfonos móviles, ordenadores portátiles de periodistas y, bueno, en esos casos tanto los tribunales nacionales como el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues ha dicho muy claramente que no, que solamente el secreto profesional puede ceder cuando se trate de investigaciones sobre delitos muy graves. Los periodistas tenemos el derecho a informar y los ciudadanos a ser informados, por supuestísimo, pero le voy a poner un caso reciente porque ahora en redes sociales se está moviendo la serie del, por ejemplo, el caso Asunta, en este caso. Y yo le quería preguntar hasta dónde una imagen es informativa o es legal. Por ejemplo, pues sacar en los medios de comunicación una imagen de una persona que ya ha fallecido, un coche destrozado en un accidente con la víctima dentro. ¿Hasta qué punto eso es, bueno, ya entra un poco también la ética, pero hasta qué punto es legal sacar eso? Porque son muchas las denuncias que llegan a periódicos, por ejemplo, a medios de no saques esto, pero ¿es legal? ¿Nosotros podemos sacar eso? A priori no se puede decir. Esto es una respuesta que hay que dar caso por caso y hay que hacerlo ponderando los distintos derechos que están en juego. Entonces, por ejemplo, algunos de los casos que has citado, lo que estaría en juego es un conflicto entre, por una parte, la libertad de información y, por otra parte, el derecho a la intimidad de esas personas, intimidad personal en algunos casos o intimidad familiar. Y ahí el criterio principal para resolver esos casos es el interés informativo. Es realmente si esa imagen tiene un interés informativo que sea necesario para poder entender esa información. Si no tiene interés informativo, si es puro morbo y está afectando a la intimidad de una persona, entonces evidentemente esa imagen no debería mostrarse. Pero ya digo que es algo que hay que ver caso por caso. Y dentro de la legalidad, porque bueno, estamos hablando un poco en esa ética. El saber, el propio periodista, saber esto informa, esto da más detalles de, o es puro morbo. O es puro morbo. Pero sí. Dentro de la legalidad, por ejemplo, a la persona o a la familia que le afecte que un medio haya sacado esa fotografía, ¿se pueden tomar medidas contra el periodista? Sí, evidentemente. ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos? Evidentemente, si afecta al derecho a la intimidad, eso puede dar lugar, pues, por ejemplo, a una responsabilidad civil, a una demanda y a exigir una indemnización por la vulneración del derecho a la intimidad que se hubiera producido en ese caso. O en el caso de otras informaciones, por ejemplo, si lo que afecta es el derecho al honor de las personas, pues puede haber incluso una responsabilidad penal. En el caso de que se incurra en una injuria o en una calumnia, es decir, que se acuse falsamente a una persona de un delito sin pruebas, es decir, sin que esa información esté contrastada, pues eso puede acabar siendo castigado como una calumnia. También, ¿cuántas veces habremos escuchado, sobre todo los periodistas de medios audiovisuales, que vamos a grabar a la calle, no me grabes, no me grabes? ¿Podemos grabar en la calle a cualquier persona? Supongo que menores no, porque tiene una ley que les protege, pero cualquier persona podemos sacarla para que no nos vengan y nos digan no me saques, no puedes sacarme, podemos grabar. La regla general es que la imagen, el derecho a la imagen es un derecho propio de la persona y por lo tanto cada uno de nosotros
somos los que podemos decidir sobre la captación, reproducción y difusión de nuestra imagen física. Por tanto, en principio, no, ni siquiera en la vía pública. Ahora bien, hay una serie de excepciones. Por ejemplo, cuando se trata de funcionarios públicos que están en el ejercicio de sus funciones o de personas que ejercen una profesión con una proyección pública y están en lugares públicos o en actos públicos. Bueno, en ese caso sí que se puede mostrar su imagen. También se puede mostrar la imagen de una persona que aparece simplemente como accesoria, es decir, que aparece, por ejemplo, se está haciendo un reportaje sobre el tráfico en Valladolid y puede aparecer una persona andando por la calle. Ahí no habría problema. No habría problema, ¿no? O bien, por ejemplo, tampoco las caricaturas de las personas que tienen una proyección pública. Hay una serie de excepciones que sí que permitirían mostrar la imagen de una persona, ¿no? Pero la regla general es que no. Y eso es una cosa que yo siempre se lo suelo recordar a los estudiantes en clase, porque digamos que la intuición o la comprensión generalizada es que no, yo en la calle puedo grabar a cualquiera. No, pues no es así. En la calle no se puede grabar a cualquiera y por tanto hay que pedir permiso. Y ya para ir finalizando, porque nos quedamos sin tiempo, pero no quiero pasar esto por alto, también vemos cuántas veces estamos viendo últimamente, sobre todo en concentraciones o manifestaciones, el acoso que reciben los periodistas, se les llega a agredir verbal y físicamente solamente por ejercer única y exclusivamente su trabajo, que es a lo que van a trabajar. ¿Qué amparo legal tenemos los periodistas o qué podemos hacer ante esto? Porque estamos cansados ya de que se nos increpe cuando lo único que hacemos es hacer nuestro trabajo. Bueno, evidentemente, en algunos casos yo creo que incluso se están cometiendo delitos. Es decir, cuando ya estamos hablando de un acoso, de una agresión, pues obviamente eso se puede ir incluso hasta por la vía penal. Pero yo creo que sí que se necesita una mayor concienciación en la sociedad. Es decir, los periodistas son los que nos dan a nosotros la información que necesitamos como ciudadanos. Por tanto, tenemos que proteger su trabajo. Es decir, están trabajando para nosotros. Yo no entiendo la actitud de las personas que se encargan o que, bueno, pues probablemente es fruto de la polarización, es fruto también de que muchas veces los medios de comunicación pues toman partido, hacen un periodismo que es más un periodismo de trinchera que un periodismo informativo, y entonces eso puede dar lugar a ese tipo de conflictos. Pero desde luego me parece intolerable y creo que intolerable y que hay que respetar. Debemos de respetar a los periodistas porque están trabajando para nosotros. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Óscar. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Y a ustedes nos vemos el próximo viernes con más asuntos que tratar y hasta entonces sean felices.